Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad les mostraré cómo sumar o restar dos fracciones heterogéneas o de distinto denominador, de tres formas distintas. Al final les diré cuál es el método favorito de mis estudiantes y la ventaja y desventaja de cada método aplicado. Así que presta mucha atención, practica mucho y manos a la obra. En este primer ejemplo vamos a sumar dos fracciones que claramente son heterogéneas porque tienen distinto denominador de tres formas diferentes. La primera, vamos a aplicar un método que es de la siguiente forma. Si en forma general, si yo tengo A sobre B más C sobre D, la suma de estas dos fracciones va a ser otra fracción en cuyo numerador va a ir en la suma de los productos de las diagonales. Es decir, la primera diagonal sería A por D y la segunda diagonal B por C. Es decir, iría A por D más el producto B por C. Y en cuyo denominador va el producto de los denominadores. En este caso sería B por D. En este caso A, B es 3 quintos y C sobre D es igual a un cuarto. A lo que esto va a ser igual, tenemos 3 quintos más un cuarto. Entonces esto va a ser igual a una nueva fracción cuyo numerador, dijimos acá, que es la suma de los productos de sus diagonales. En este caso, la primera diagonal es 3 por 4. Entonces esto me va a quedar 3 por 4 seguidamente del signo que aparece allí, que en este caso es más, y la segunda diagonal es 5 por 1. Entonces esto me quedaría 5 por 1. Y va a tener como denominador el producto de los denominadores. En este caso sería 5 por 4. Al ya aplicar este método, esto va a ser igual, empezamos a desarrollar, 3 por 4 es 12, más 5 por 1 es 5. En el denominador sería 5 por 4, 20. Esto va a ser igual, 12 más 5 es 17 sobre 20. Este es el resultado porque ya esta fracción no se puede simplificar. 17 es un número primo y además, como es una fracción propia, queda de esta forma. Entonces el resultado de 3 quintos más un cuarto es 17 veinteavos. Vamos a ver que aplicando otros métodos el resultado tiene que ser exactamente el mismo. La segunda forma de resolver esta suma de dos fracciones heterogéneas es haciendo una transformación a fracciones homogéneas. Para ello es necesario obtener el mínimo común múltiplo de los denominadores, tal cual como lo hicimos en videos anteriores. En este caso vamos a obtener el mínimo común múltiplo entre 5 y 4 por el método práctico. Entonces colocamos los números uno muy cerca del otro, seguidamente de una línea vertical, y a la derecha de esa línea vertical vamos a colocar los números primos que me dividen exactamente a estos dos números, siempre empezando por el menor número primo, que es el número 2. Como yo observo que aquí el 4 es un número par,
y empezamos a aplicar el criterio de divisibilidad por 2. 5 es un número impar, no es divisible por 2, por lo tanto lo dejamos exactamente igual. Entonces 4 es divisible entre 2 y por eso decimos que la mitad de 4 es 2. 2 es par, sigue siendo divisible por 2. Ya dijimos que 5 no es divisible entre 2, lo dejamos exactamente igual. Y la mitad de 2 es 1. Ya terminó el proceso para el número 4. El siguiente número primo que me divide a este 5 es precisamente el mismo. Entonces, quinta de 5 es 1. ¿Cuál va a ser el mínimo común múltiplo entre 5 y 4? La multiplicación de estos tres números. 2 por 2, 4, por 5, 20. Eso quiere decir que este 3 quintos y 1 cuarto lo vamos a transformar a otras dos fracciones cuyo denominador es 20. Además de ser fracciones homogéneas, son fracciones equivalentes con estas dos. Por lo tanto, esto va a ser igual. Colocamos una línea de fracción un poquito grande, seguidamente el signo más, otra línea de fracción un poquito grande. Colocamos la primera fracción, 3 quintos, colocamos 1 cuarto. La pregunta que hay que hacerse es, ¿por quién debo yo multiplicar este 5 para que en la siguiente fracción me quede como denominador el 20? Si no lo vemos en forma rápida, vamos a dividir 20 entre 5 es 4. Es decir, debo multiplicar tanto el denominador como el numerador por el número 4. Entonces multipliqué por 4 el denominador, voy a multiplicar por 4 el numerador. En la siguiente fracción, un cuarto, ¿por qué número tendría yo que multiplicar a este 4 para que me aparezca como denominador 20? Entonces, 20 entre 4 es 5. Entonces vamos a multiplicar por 5 el denominador y también por 5 el numerador. Entonces, esto va a ser igual. 3 por 4 es 12. 5 por 4, 20, más 1 por 5, 5, 4 por 5, 20. Y según lo que estudiamos en el video anterior, cuando yo tengo dos fracciones que en este caso son homogéneas, simplemente escribimos o tenemos una nueva fracción cuyo denominador es el denominador común entre ellas, que en este caso es 20. Y obtenemos por numerador la suma de sus numeradores. En este caso, 12 más 5 es 17. Si observamos, es el mismo resultado que obteníamos con el método anterior. La tercera forma de sumar estas dos fracciones va a ser utilizando el mínimo común múltiplo. Es decir, que la nueva fracción, la fracción resultante, va a ser una fracción que va a tener como denominador el mínimo común múltiplo. En este caso es 20. ¿Cómo vamos a calcular los numeradores? Simplemente de la siguiente manera. Dividimos ese mínimo común múltiplo entre cada uno de los denominadores y el resultado se lo voy a multiplicar al numerador respectivo. Así que 20 entre 5 es 4. 4 por 3 es 12. Repito, divido este mínimo común múltiplo entre cada denominador. 20 entre 5, 4. 4 por 3, 12. Seguidamente escribimos el signo que aparece allí, el signo más. Luego sería 20 entre 4 y el resultado se lo multiplicamos al numerador de esa fracción. 20 entre 4 es 5. 5 por 1 es 5.
Esto va a ser igual, 12 más 5 es 17 sobre 20 avos. Exactamente igual al resultado, a los dos resultados anteriores. En el ejemplo número 3 tenemos la resta de 2 octavos menos un 24avos. La primera forma de hacerlo es exactamente igual al método aplicado en la suma. Lo único que ahora el signo más cambia a signo menos. Por lo tanto, tenemos que 2 octavos menos un 24avo va a ser igual a otra fracción que va a tener como numerador la resta, en este caso, de los productos de sus diagonales. Es decir, la primera diagonal sería 2 por 24 y la segunda diagonal sería 8 por 1. Entonces tenemos 2 por 24 menos 8 por 1. Y va a tener como denominador el producto de sus denominadores. En este caso sería 8 por 24. Empezamos a resolver esto. Sería 2 por 24, serían 48, menos 8 por 1, 8, sobre 8 por 24, 192. Entonces esto va a ser igual 48 menos 8, eso es 40, sobre 192. Ahora, ¿qué ocurre acá? Que tenemos que verificar si la fracción se puede simplificar, porque si se puede, si es posible hacerlo, tenemos que aplicarlo, porque si no nos va a dar resultados distintos. Por ejemplo, si tomamos estos ejemplos de algún texto que tenga la respectiva respuesta, no va a coincidir. En el libro va a estar la fracción simplificada o irreducible. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Siempre teniendo como referencia los criterios de divisibilidad, que son por los números primos: 2, 3, 5, 7, 11 y así sucesivamente los números primos. Como tanto el numerador como el denominador son números pares, son divisibles por el número 2. Por eso es que decimos aquí la mitad de 40 es 20. 192 también es divisible por 2 porque tiene una cifra par, y decimos que la mitad de 192 es 96. Pero sin embargo, si ustedes lo quieren ver cómo lo aplico yo, es la siguiente manera. Entonces yo digo, agarro estos dos primeros dígitos, digo la mitad de 19 es 9. La parte entera, 9 por 2, 18. Al 19 me quedó 1. Ese 1 se lo agrego al número 2 y digo la mitad de 12 es 6. Por eso la mitad de 192 es 96. Si no, usted simplemente divide 192 entre 2 y tiene que darle 96. Todavía me queda 20 96 avos. Eso sigue siendo divisible entre 2. Mitad de 20, eso es 10. Mitad de 96 es 48. Sigue teniendo mitad. Mitad de 10 es 5. Mitad de 48 es 24. Total que esto me quedó 5 24 avos. Como la fracción es una fracción propia, no se puede transformar a una fracción mixta. La segunda manera de resolver esta resta es convertir estas dos fracciones que son heterogéneas a
fracciones homogéneas. Para ello vamos a obtener el mínimo con múltiplo entre 8 y 24 como lo hemos hecho anteriormente. Entonces el mínimo con múltiplo entre 8 y 24. Siempre aplicando los criterios de divisibilidad. Entonces los criterios de divisibilidad son 2, 3, 5, 7, 11. Como 8 y 24 son números pares, son divisibles entre 2. Mitad de 8 es 4, mitad de 24, 12. Siguen siendo pares, divisibles entre 2, mitad de 4 es 2, mitad de 12, 6. Son pares, mitad de 2, 1. Terminó el proceso para el número 8. Y mitad de 6, 3. 3 tiene tercera de 3 es 1. Por lo tanto, el mínimo con múltiplo es la multiplicación de estos números. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24. Es decir, que tenemos que transformar estas dos fracciones heterogéneas a dos fracciones homogéneas cuyo denominador es 24 y que a su vez son equivalentes a ellas dos. Por lo tanto, esto va a ser igual. La estrategia: colocamos una raíz de fracción suficientemente grande menos otra rayita de fracción. Colocamos las fracciones 2 octavos, 1 24 avos. Yo necesito que las siguientes fracciones tengan como denominador 24. ¿Por cuánto tendría que multiplicar 8 para que me dé 24? Si no lo sabemos, sería 24 entre 8 es 3. Entonces debo multiplicar el denominador por 3 y a su vez el numerador por el número 3. Como ya tengo 24 aquí, obviamente pues tendría que multiplicarlo es por 1. Multiplico el numerador por 1 y el denominador por 1. Entonces esto va a ser igual a 2 por 3, 6, 8 por 3, 24, menos 1 por 1, 1, 24 por 1, 24. Como estas dos fracciones son homogéneas, entonces esto será igual a otra fracción que va a tener como denominador el denominador común de ellos, 24, y por numerador la resta de los numeradores. Sería 6 menos 1, a lo que es igual 6 menos 1 es 5 sobre 24, que es exactamente igual al resultado obtenido anteriormente, 5 24 avos. La tercera forma de resolver esta resta es utilizando el mínimo común múltiplo. Entonces, la resta de estas dos fracciones va a ser otra fracción cuyo denominador va a ser el mínimo con múltiplo que hemos obtenido anteriormente, es decir, el número 24. ¿Cómo obtenemos los numeradores? Simplemente dividiendo este mínimo con múltiplo entre cada denominador y a su vez ese resultado multiplicándoselo al numerador de la fracción respectiva. Entonces sería 24 entre 8, voy a colocar aquí entre 8, que es 3. 3 se lo multiplico al número 2, sería 3 por 2, 6. Menos 24 entre 24 es 1. Por 1 es 1. Entonces esto es igual 6 menos 1 es 5 sobre 24, que es exactamente igual al resultado anterior. En el tercer método tenemos que obtener el mínimo común múltiplo, que ya lo hemos hecho anteriormente. Entonces procedemos de la siguiente manera. En este caso la resta de estas dos fracciones va a ser igual a otra fracción que va a tener por denominador el...
Si, aplicando el método número 3, tenemos que ayudarnos con el mínimo común múltiplo que lo hemos obtenido anteriormente. Y decidimos que la diferencia o la resta de estas dos fracciones va a ser otra fracción que va a tener como denominador el mínimo común múltiplo que hemos obtenido, en este caso el número 12. Y va a tener como numerador la división entre ese mínimo común múltiplo entre cada denominador y a su vez multiplicándolo por el numerador de esa fracción. En este caso sería 12 entre 2 y el resultado se lo multiplicamos al número 1. 12 entre 2 es 6, 6 por 1, 6. Inmediatamente colocamos el signo menos. Luego sería 12 entre 12 es 1 por 20 es 20. Y así llegamos a que, como la resta de dos números enteros, ya como hicimos anteriormente, queda con el signo negativo porque tiene mayor valor absoluto. 20 menos 6, eso es 14, y sobre 12. Si simplificamos, esto será mitad de 14, 7, mitad de 12, 6. Total, que nos dio menos 7 sextos, que es exactamente igual a el resultado obtenido anteriormente. Como conclusión, tengo que decir lo siguiente. Generalmente, si se le presenta este tipo de operaciones de suma o resta a los estudiantes con dos fracciones heterogéneas, me atrevo a asegurarles que más de un 90% aplican este método. ¿Cuál es la ventaja? Que sigue una regla, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de presentar el resultado final. Es decir, tener en cuenta que como hacemos multiplicaciones directamente, estas cuentas pueden ser bastante altas. Entonces, cuando estemos simplificando, podemos cometer algún error. Esa es una de las desventajas que tiene la aplicación de este método, que a la hora de la simplificación los estudiantes cometen muchos errores. Aquí no hay que sacar mínimo común múltiplo, sino simplemente tener cuidado que al final hay que simplificar. Pero es un método que es muy práctico y además lo utilizan mucho los estudiantes. Hay que utilizarlo con mucho cuidado. Con respecto a los otros métodos, son muy sencillos. A veces al final no hay que hacer simplificar las fracciones, pero hay que saber obtener exactamente el mínimo común múltiplo. Si no sabemos cómo se calcula el mínimo común múltiplo, estos resultados van a ser erróneos. Y el tercer método, igual que el segundo, se exige que se tiene que saber sacar el mínimo común múltiplo. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy con respecto a la suma-resta de dos fracciones heterogéneas. Un poco larga la explicación, pero es mejor estar seguro de lo que estamos haciendo. No queda más que decir, simplemente que le den like al video, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima oportunidad.